La clase de hoy, thank you. La idea era aplicar el método de Green. Primero vamos a ver este contorno particular y calcular la función de Green, y después con funciones de Green que ya habíamos obtenido en clases anteriores, que en ese momento no las llamábamos funciones de Green, vamos a resolver algunos problemas electrostáticos, y también en el medio les voy a contar un teorema de reciprocidad que es bastante útil y lindo para calcular cargas inducidas en algunos problemas. Entonces, bueno, el problema 19 dice que tenemos un contorno mixto consistente en un plano infinito y una semiesfera de radio A como muestra la figura. Entonces lo que yo voy a asumir, bueno, me piden calcular la función de Green, ¿no? Como ustedes ya saben, para calcular la función de Green de Dirichlet, lo que tengo que hacer es básicamente resolver el problema de poner una carga puntual en cualquier lugar de ese espacio, ¿sí? Con la condición de contorno de que el borde de ese espacio tenga potencial cero. Esa va a ser mi función de Green de Dirichlet. En el último paso, a lo sumo, uno tiene que poner que esa carga sea igual a 1, ¿no? Se calcula para la carga unidad. Entonces, digamos, al final, cuando termine, les cuente la solución a este problema completo, voy a discutir si es que uno podría agarrar y separar variables en un problema como este. En principio se puede hacer y el resultado al que uno llegue es el mismo, pero se los voy a dejar una discusión para que ustedes la lean más en el Jackson, que está, aunque sea está la manera de encarar el problema de esa forma. Yo, en cambio, lo voy a resolver de la manera más sencilla, que es pensando en términos de imagen, ¿sí? Entonces, este es mi dibujito, ¿sí? Voy a poner la goma de vuelta, perdón. Este es un corte transversal, si quieren, de la situación donde estoy parado. Puse una carga en un lugar arbitrario, ¿sí? Esta carga está a una distancia R' del origen, en un ángulo azimutal φ' y una altitud θ'. ¿Sí? Está completamente arbitrario, siempre y cuando esté dentro de esta región, ¿no es cierto? Entonces, la idea es pensar qué cargas, imágenes, puedo poner por afuera de ese espacio, que sería toda esta región de acá, ¿sí? ¿Qué cargas puedo poner de manera tal de garantizar que el potencial se va a anular tanto en este plano como en este hemisferio? ¿Sí? Entonces, uno puede ver que, digamos, de pedo, es una hipótesis, tratar de hacerlo así por imágenes. ¿Por qué digo de pedo? Porque, qué sé yo, por ahí me queda una distribución infinita de cargas mucho más complicada, ¿no? Que capaz que se puede terminar resumando, pero bueno, de pedo que este problema es fácil cuando uno lo encara de esta manera, porque la cantidad de cargas e imágenes que tiene son finitas. Entonces, supónganse que, bueno, empezamos medio naive y decimos, bueno, ok, yo tengo una carga Q acá, y me imagino que no tengo este plano cortado acá, sino que tengo un plano infinito, en z igual a 0. ¿Sí? Yo ya sé que, debido a este plano, esta carga acá va a tener una imagen a la misma distancia transversal del plano, ¿sí? Y la magnitud de esa, o sea, la distancia del plano va a ser la misma, y la magnitud de esa carga será Q', que debería ser menos Q, ¿no? Para que sea la carga imagen de esa. ¿Se acuerdan que la magnitud de una carga imagen a través de un plano era menos la carga? Ahora, por otro lado, también tengo esta esfera. Entonces yo digo, bueno, a ver, vamos a suponer que esta esfera la extiendo de esta manera así, y digo, bueno, debido a esta carga, acá adentro de esta esfera debería haber una imagen. Esa imagen tiene que estar en la línea que conecta el origen con la carga, o sea, están en la misma dirección las dos cargas. Pero esta otra carga imagen está dentro de la esfera. ¿Sí? Está dentro de la esfera a una distancia del origen que, si ustedes se acuerdan, era a cuadrado dividido la posición de la carga original. ¿Sí? Y a su vez la magnitud de esta carga ya no era menos Q como esta de acá, sino que en principio tenía que ser menos Q por A dividido R'. O sea, ese era el problema de la imagen cuando uno tenía simplemente una esfera. Entonces hasta acá, bueno, todo que dije, me imaginé que tenía un plano y una esfera y propuse estas dos cargas imágenes. ¿Sí? Ahora, el punto es darse cuenta de que con esas dos cargas imágenes no te alcanza. ¿Sí? ¿Por qué no te alcanza? Porque vos decís, bueno, gracias a esta carga imagen de acá, ¿sí? El potencial debido a la carga y el potencial debido a esta imagen se me va a anular cuando yo mire el plano. ¿Okay?
gracias a esta carga imagen que yo tengo acá, y esta carga que yo tengo acá, el potencial debido a esta contribución y a esta contribución se me va a anular cuando yo mire en la cáscara esférica, ¿sí? Pero, fíjense que se me cancelaron de a pares mirando la situación, pero no se me cancelan de manera cruzada, ¿sí? Sin embargo, para lograrlo hace falta solamente agregar una carga extra, que es esta que puse acá, ¿sí? Que básicamente está en la línea que une la carga imagen a través del plano de la carga original y el origen, ¿sí? Y que tendré que asignarle una carga, una magnitud de carga particular para que todo se cancele con todo cuando yo mire el potencial en el plano y en el hemisferio, ¿sí? Pero no es difícil imaginarse cuánto es, ¿sí? Porque esta carga de acá, la Q'', va a tener que ser la imagen de la carga Q' a través del plano, y a su vez la carga Q'', va a tener que ser la imagen de la carga Q'' a través del esfera. ¿Está? Ahora, bueno, todo eso es chacha en principio, porque en definitiva esto funciona o no funciona. Si yo planteo el problema, escribo ese potencial, que sé que va a ser una solución de la ecuación de Poisson que quiero resolver. ¿Por qué va a ser una solución? Bueno, porque en esta región, que es la que a mí me interesa, la ampliación del potencial va a tener solo la contribución de la carga, ¿tá? Porque estas otras son cargas puntuales. Sí. Sí. Mira, yo sé que cuando evalúo el potencial en el plano z igual a 0, esta carga con esta carga, sus contribuciones se anulan. Y cuando evalúo el potencial en R igual a, que sería el radio de este hemisferio, la contribución de esta carga con esta carga se va a anular, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en ese caso, en el caso de R igual a, la contribución de esta y de esta se anula, pero nadie anula la contribución de esta. ¿Entendés? Y cuando mide z igual a 0, la contribución de esta con esta se anula, pero nadie anula la de esta. Por eso necesito esta cuarta carga ahí, ¿no? O tercera carga de imagen. Entonces le decía, todo esto puede ser una linda manera de pensarlo, pero en la práctica lo que yo tengo que hacer es plantear ese problema. Yo sé que ese problema, como les decía, va a ser solución de la ecuación de Laplace de Poisson que quiero resolver. ¿Por qué? Porque bueno, en la región que a mí me interesa, la única carga puntual que va a haber es esta de acá, y por lo tanto la Laplaciano del potencial va a ser menos 4pi por esa densidad de carga, una carga puntual, pero tengo que chequear que efectivamente se cancelan todas las contribuciones cuando yo miro el plano z igual a 0 y el hemisferio este. ¿Está? Entonces, bueno, antes de escribir el potencial y evaluar eso, les escribo acá una tablita con las elecciones que hice, ¿sí? Entonces tengo por un lado la carga original, la carga Q, que tiene una magnitud de carga Q, ¿tá? Le puse el mismo nombre, el nombre y su carga es la misma. Eventualmente la pondré como Q igual a 1 porque me interesaba en realidad la función de Green, ¿sí? Y ese tipo está en la posición R', tiene coordenadas R', G', y θ' en coordenadas esféricas, ¿sí? Esto tiene 3 coordenadas arbitrarias. Después tengo la carga Q', que es la imagen de Q a través de la esfera. Esa carga Q', según lo que habíamos aprendido de la esfera, tiene una magnitud de carga menos Q por A dividido R', ¿sí? Donde A es el radio de este hemisferio. Y la posición de esta carga es en la misma dirección que la carga original, o sea que tiene los ángulos φ' y θ' iguales, pero está metida acá adentro, y su radio es A cuadrado dividido R'. ¿Tá? Hasta ahí nada, lo que sabíamos de la imagen a través de una caja esférica a potencial cero. Después la carga Q'', que se supone que es la imagen de la carga original a través del plano z igual a 0. Bueno, la carga Q', esta, Q', su magnitud de carga es menos Q, porque cuando reflejamos a través de un plano, lo único que hace es cambiar el signo de la carga. Fíjense, la distancia al origen es la misma, R'. El ángulo alrededor del eje Z es el mismo, Φ', pero la altitud es distinta, ¿sí? Si la carga Q tiene una altitud θ', la carga Q'' tiene una altitud π menos θ'. ¿Ah? Puse acá. ¿Se entiende? Y por último, esa última carga que yo necesitaba para compensar todas las cancelaciones que tiene que haber cuando yo miro el potencial en su contorno, esta carga Q'', Q''', dijimos que debía ser la imagen a través del plano de la carga Q', por lo tanto tiene que tener menos la carga de Q', o sea que puse Q por A dividido R', que es menos esta carga de acá. La distancia al origen de ella, bueno, tiene que ser la misma distancia al origen. ¿Por qué se me movió? Yo esa parte no la entiendo.
porque eso me va a producir un problema. Ahí está. Bueno. La distancia del origen tiene que ser la misma distancia del origen que esta Q'', que esta Q', perdón. Y por lo tanto le puse la cuadrado sobre R', o sea, la misma distancia del origen que la carga imagen que está dentro de la esfera. Pero, digamos, el ángulo phi es el mismo y el ángulo de la altitud, nuevamente, es pi menos θ'. ¿Sí? O sea que esta es toda la configuración que yo tengo que escribir explícitamente y luego verificar si cuando la evalúo en el plano z igual a 0 o en este hemisferio, se me anula el potencial. ¿Tá? Fíjense que esta operación de cambiar θ por pi menos θ'I, ya lo habíamos visto en otro momento, me cambia el coseno de θ' por menos el coseno de θ' y el seno de θ' por el seno de θ'. No lo cambio, ¿no? O sea, me cambia el seno por el seno y el coseno me lo da vuelta. Entonces, bueno, para escribir todo mi potencial, lo voy a escribir como 1 sobre distancia para cada caso. ¿No? Defino, bueno, un versor R, que es el versor de la posición del punto de observación del campo, el típico, ¿no? Coseno de phi, seno de θ, seno de phi, seno de θ, coseno de θ. El versor R', que es el de la posición de esta carga original, de acá, que es todo lo mismo, pero con todas las variables primadas, coseno de phi', seno de θ, etcétera, etcétera. Y después defino un tercer versor que me va a ser útil, que lo llamo P versor prima, que es básicamente igual al de R versor prima, solo que cambiando coseno de θ' por menos coseno de θ'. ¿Sí? Que sería esta dirección de acá, en el dibujo. ¿Sí? Entonces, bueno, según este planteo, según esta propuesta, según este ansatz, mi potencial tiene 4 términos, uno por cada una de las cargas que propuse. ¿Sí? El potencial de la carga original, con magnitud de carga Q, dividido la distancia entre la carga y el punto de observación, R en R versor menos R' en R versor prima. Después, el potencial debido a la carga Q', que es la imagen a través de la esfera, de la cáscara esférica de la carga original, que tiene una magnitud de carga menos Q por A dividido R', y luego acá adentro va la distancia entre el punto de observación y el lugar donde está la carga. La carga estaba en A cuadrado sobre R' en la misma dirección que la carga original. Luego tengo el potencial debido a la carga imagen a través del plano de la carga original, ¿sí? Cuya magnitud de carga era menos la carga original que yo había puesto ahí, y para parametrizar la distancia entre el punto de observación y la posición de la carga, estoy usando este P versor prima, que habíamos dicho que era esta dirección de acá. ¿Sí? Y bueno, y por último, la última carga, esa que agregué a doc para poder cancelar todo, que tenía menos la carga de la carga de imagen a través de la esfera, y por eso me queda más, Q por A dividido R'. Está a una distancia A cuadrado sobre R' del origen, y está en la dirección de este versor P' que de acá. ¿Por qué? Estoy usando un solo dedo, no te tenés que mover. Bien. Bueno, entonces lo único que faltaría chequear para ver que esto es solución es ver que se anula en el hemisferio y ver que se anula en el plano z igual a 0. ¿Sí? Para ver que se anula en el hemisferio tengo que evaluar toda esta expresión en R igual a A. ¿Sí? Pero bueno, como ya hicimos el ejercicio de las cargas imágenes a través de una cáscara esférica, ¿sí? No es difícil ver que esto y esto se anulan en R igual a A, porque es el mismo ejercicio que ya habíamos hecho en su momento, ¿sí? Exactamente igual. Y tampoco es difícil ver que esto más esto se anulan en R igual a A, porque básicamente es igual al ejercicio original que habíamos hecho en su momento, con el signo absoluto cambiado, y en vez de tener versor R', tenemos versor P', que es lo mismo. ¿Sí? Ahora,
La otra evaluación que uno tendría que hacer es ver que en el plano z igual a 0, el potencial también se anula. ¿Sí? Eso en coordenadas, digamos, en coordenadas esféricas, sería mirar el ángulo θ igual a pi sobre 2. ¿Sí? La altitud θ igual a pi sobre 2 es el plano z igual a 0. En efecto, uno puede chequear, pero ahora les voy a preguntar, el potencial el primero y el tercero, se anulan en θ igual a pi sobre 2, y el segundo y el cuarto se anulan en θ igual a pi sobre 2. ¿Sí? Ahora fíjense, mirándolo rápidamente, el potencial el φQ y el φQ', este y este. ¿Cómo se dan cuenta que esos dos se anulan cuando yo evalúo en θ igual a pi sobre 2? ¿Se les ocurre rápido pensar por qué se anulan? O sea, tienen cargas las opuestas y están a una misma distancia del eje Z. Sí, sí, a ver, Mirando la fórmula lo de los versores. estoy preguntando más algebraicamente, ¿no? O sea, nosotros de Sí. hecho lo construimos para que se anularan, pero algebraicamente, ¿por qué se anulan cuando acá tengo el versor R', acá tengo el versor P'? Porque el coseno de θ en pi sobre 2 se anula y diferían en un signo en coseno de θ. Sí, pero ojo, por eso puede llegar a una confusión. Yo no estoy evaluando en θ' igual a pi sobre 2, porque esa es la posición de la carga. Yo estoy evaluando en θ igual a pi sobre 2, que es la posición del punto del campo. ¿Se Ah, es entiende? cierto. Sí, sí, sí. Igual, bueno, la respuesta va un poco por ese lado. Fíjense. En θ igual a pi sobre 2, la posición o sea, en el campo, lo estoy mirando en θ igual a pi sobre 2. Este R reversor pasa a ser, si quieren, ρ reversor, ¿no? Porque estoy ahora parado dentro del plano. ¿Sí? Y el ρ versor tiene componente 0 en la dirección z. ¿Tá? Entonces, si yo tomara esta distancia, ¿sí? Evalúo esta distancia al cuadrado, por ejemplo, yo tendré, bueno, r al cuadrado, o ρ al cuadrado si quieren, más r' al cuadrado, menos 2 veces el producto entre r' y el producto escalar entre estos dos versores. ¿Sí? Y lo mismo acá. Ahora, el producto escalar entre estos dos versores y estos dos versores, cuando este R versor sea ρ versor, que no tiene componente en Z, ¿sí? Me va a dar lo mismo. ¿Se entiende? Porque la única diferencia entre el R' versor y el P' versor era que cambiaba la componente Z a menos Z, que cambiaba coseno de θ a menos coseno de θ. Pero entonces ese producto escalar no lo ve eso. ¿Tá? Entonces, en efecto, teniendo el signo opuesto, esas dos cosas se van a cancelar. Y análogamente, entre esto y esto. ¿Tá? Pero bien, yo ya sé que uno ya sabe con este chequeo que esta es la solución. ¿Sí? Porque efectivamente, si yo le tomara laplaciano a esto, en la región que a mí me interesa, lo único que sobrevive es el laplaciano de esto, que es el laplaciano de la carga puntual, o sea, me aparece la densidad de carga que yo tengo en mi espacio de verdad, y a su vez satisface las condiciones de contorno, porque evaluada en el hemisferio y evaluada en el plano, es cero. ¿Está? Ahora, como vamos a ver en algunos ejercicios hoy, y como vamos a seguir viendo en la clase que viene y las otras, tener esta solución, bueno, ok, este es mi potencial, mi función de Green es esto con Q igual a 1, ¿no? La función de Green de ese contorno, de ese recinto, es esto con Q igual a 1. Ahora, tener expresada la función de Green de esta manera no es demasiado difícil. ¿Sí? Porque bueno, ustedes saben que esa función de Green yo la quiero luego integrar con una distribución de carga, y estas integrales así son tan complicadas como la integral de Coulomb común y corriente que ustedes ya conocen. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es expresar esta función de Green usando armónicos esféricos. ¿Sí? Y como básicamente mi función de Green no es más que la suma de cuatro funciones, digamos, de estos cuatro términos, cada uno de esos términos es el potencial de una carga puntual con cierta magnitud de carga en cierta posición. Y como yo conozco la función de Green de una carga, bueno, uso esa función de Green de una carga para escribir la suma de cuatro funciones que me va a dar la función de Green de este recinto. ¿Está? Entonces, bueno, arbitrariamente sigo manteniendo Q igual a Q, pero... no, arbitrariamente no, porque lo necesito. Ahora que lo pienso. Entonces, bueno, quiero desarrollar esto en armónicos esféricos. Recuerden, cuando yo tengo una carga con valor Q
en R', θ' y φ, el potencial de esa carga se escribía en términos de radio menor y radio mayor, como esta serie de armónicos esféricos. Lo habíamos visto en la clase 6 o 7, si no me equivoco. ¿Se acuerdan? Que primero, en realidad, encaramos todos estos problemas poniendo las cosas sobre el eje Z, como para tener simetría de rotación, pero después nos convencimos que uno podía rotar ese potencial y usar el teorema de división de armónicos esféricos, y escribir eso como un desarrollo en armónicos esféricos. ¿Está? Y este era el desarrollo en armónicos esféricos del potencial de una carga puntual. O sea, esto básicamente es Q dividido R menos R', ¿no? Es Q dividido la distancia entre el punto de observación y el punto donde está la carga. Ahora, fíjense, antes de aplicar ciegamente esta fórmula para cada uno de estos términos, pensemos lo siguiente. Primero, esta fórmula para una carga, digamos, con carga Q, está bueno haberla mantenido todavía con la carga, ¿por qué? Porque yo acá tendré que sumar 4 fórmulas con distintas cargas. Entonces, bueno, tengo que acordar en cada uno de los términos, decir, bueno, acá tengo Q, acá tengo menos Q, acá tengo Q por A dividido R, y acá tengo... ¿tá? Por un lado. Por el otro lado, observar lo siguiente. En mi fórmula esta que yo tengo, en realidad uno originalmente llega a una fórmula que está dividida en regiones, ¿no? Cuando yo tengo R mayor a R', y cuando yo tengo R menor a R'. Y uno unificaba eso en una notación diciendo radio menor a la L, radio mayor a L más 1. Ahora, fíjense, cuando yo quiera poner estos 4 términos de acá, ¿sí? Hay 2 términos cuya posición de la carga siempre va a ser menor al punto de observación. ¿Por qué? Pues si yo miro el dibujo, 2 dedos, 3 dedos, lo hace cuando quiere. Ahí está. Yo miro el dibujo acá, ¿sí? Mi punto de observación podrá estar antes de esta carga Q o después de esta carga Q en términos de distancia radial, ¿sí? Ahora, con respecto a esta carga Q', y respecto a esta carga Q', mi punto de observación, cuando a mí me interesa esta región, el R del punto de observación siempre va a ser más grande. ¿Tá? O sea que esa fórmula de abajo que distingue entre los, en esos 2 casos es irrelevante, porque ya tengo quién es el R mayor y el R menor. ¿Sí? Distinto es con respecto a esta carga de acá. ¿Sí? Porque si bien yo no estoy interesado en esta región, estoy interesado en esta región. ¿Sí? Si yo me paro en este radio, y bueno, independientemente de que no me interese esta región, yo puedo tener un R que es mayor a este o menor a este. ¿Sí? O si me paro en este de acá, bueno, lo mismo. Entonces con esta carga acá tengo que hacer la distinción, con la carga original tengo que hacer la distinción, pero con la duda de adentro, yo sé que el R y el R' van a estar completamente, el máximo y el mínimo, el R menor y el R mayor van a estar completamente determinados. ¿Sí? Esa es la observación que les ponía acá abajo. Porque sí, bueno, no. Tengo las manos grandes, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces, escribamos primero la contribución al potencial de la carga original y de la carga que es la reflexión especulada a través del plano. ¿Sí? ¿Tá? Que esas 2 cargas tenían digamos, estaban en una posición ambigua respecto del R de observación, porque podían tener un R menor o un R mayor que variara en esos 2 casos. ¿Sí? Entonces, en eso, pero ¿qué cambiaba? Sí, decime. Porque ya no qué. Y a ver si alguien me cuenta. Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, y se ve cómo mueves el mouse. Bueno, no, hubo un alumno que sugirió que normalmente cuando se compartía la pantalla se veía verde alrededor. Se había dejado de ver eso y dijo, che, ¿será que no están viendo la pantalla? Pero si vos me decís que sí. Bueno, sigo. Entonces decía, primero pensemos en la carga original y la carga que es la reflexión especulada a través del plano. ¿Sí? Que esas 2 cargas tenían un R mayor o un R menor que podía ser ambiguo respecto al punto de observación. Pero
esas cargas tienen una magnitud de carga Q o una magnitud de carga menos Q. ¿Sí? O sea, la carga que tenía era la Q original o menos Q. ¿Sí? Entonces, bueno, saco factor común Q en ambos lados, tengo la expresión 4π2L más 1, R menor, ¿verdad? Eso no lo toco. ¿Sí? Donde el R menor y el R mayor es el mínimo, el máximo entre R y R', como siempre. Pero cuando ponga los armónicos esféricos, en la parte primada, tengo que acordarme que la carga original está en θ' y φ', pero la carga esa que está reflejada a través del plano tiene φ', pero está en pi menos θ'. ¿Sí? Es lo que dice ahí. Y conjugado en pi menos θ', φ'. ¿Sí? Y el signo este relativo entre esos dos términos es por el signo de las cargas. ¿Tá? Uno tenía carga Q y otro tenía carga menos Q. Después tengo en cuenta las otras dos cargas, ¿sí? Que son la que me quedó como reflexión especular a través del hemisferio de la carga original y la que me quedó como la tercera carga de imagen que agregué a propósito, que era, si querés, la voy a pensar de dos maneras. O era la reflexión a través del plano de la carga de imagen que estaba reflejada a través del hemisferio, o era la reflexión a través de la esfera de la carga de imagen que estaba reflejada a través del plano. ¿Tá? Había dos maneras de pensarla, pero bien. Pero en eso, ambas dos cargas, esas dos cargas, tenían carga Q por A dividido R' o menos Q por A dividido R'. ¿Tá? Entonces, bueno, saco factor común menos Q por A dividido R' y habrá un signo relativo entre los dos términos. Y bueno, tengo que tener en cuenta ahora sí, que R menor y R mayor, como habíamos comentado en el slide anterior, están completamente determinados. ¿Sí? Entonces R menor acá va a ser el R de esas cargas imágenes. ¿Sí? Porque como yo estoy interesado en R mayor A y esas cargas imágenes están adentro de la esfera, su R menor siempre va a ser el R de la carga. ¿Sí? Y bueno, el R de la carga en ambos casos será A cuadrado dividido R', entonces puse A cuadrado dividido R' a la L. Y el R mayor en esos casos va a ser la posición, el R del punto de observación del campo. ¿Sí? Y nuevamente, la diferencia entre esas dos cargas, entre sus potenciales, era que uno estaba en la dirección original de la carga, y el otro estaba en la dirección que tenía un ángulo, una altitud pi menos θ'. Y de ahí que aparece de vuelta esta diferencia así. ¿Sí? Pero bueno, masajeo todo un poco para acomodarlo todo junto, ¿sí? Porque bueno, fíjense que la dependencia en el armónico esférico acá, todo este paréntesis, todo lo mismo en los dos términos de acá y de acá. Lo único que cambia es la dependencia radial, pero bueno, lo acomodé para que me quede toda esa dependencia radial en un paréntesis. Sí. ¿Cuál? L más 1. R a la L más 1. ¿Acá decís? ¿Acá? Es R a la L más 1 y R' a la L más 1. ¿Ah? Que fíjate que viene de acomodar este término de acá, ¿no? Porque tengo un R a la L más 1 acá abajo. Por otro lado tengo este A cuadrado dividido R'. Entonces tengo un R' a la L abajo. Con el R' acá afuera me queda R' a la L más 1 abajo. ¿Tá? Y después tengo un A a la 2L, por otro A afuera, A a la 2L más 1. ¿Tá? Bien. Sí. 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 Perfecto. Ahora no me acuerdo cuál era la Q, la Q', la Q', ¿verdad? Pero sí. Bien. Si hice todo bien y tuve en cuenta bien todos los signos, etcétera, debería suceder que en esta expresión, que bueno, es el potencial con carga Q, pero si pongo Q a la U, es la función de Green, siempre tenganlo presente. Debería suceder que esta función de Green o este potencial se debería anular en R igual a, en el hemisferio, y se debería anular en Z igual a 0, o en θ igual a pi sobre 2, que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, que se anule en R igual a A se puede ver de este paréntesis de acá. Fíjense, si yo quiero mirar el potencial en R igual a, ¿quién va a ser el radio menor y quién va a ser el radio mayor? R mayor va a ser R', ¿sí? Y R menor va a ser R. ¿tá?
Entonces, R menor igual a R, y lo pongo como R igual a A. R mayor igual a R'. Y acá también, pongo R igual a A, y este paréntesis se me cancela. Ahí me queda 0. Entonces hasta ahí todo bien. Ahora la pregunta es cómo, ese es más obvio. De vuelta, ¿cómo hago para darme cuenta que todo este potencial en θ igual a pi sobre 2 es igual a 0? ¿Sí? Que sería en el plano. Porque de vuelta, ahí uno se puede confundir, como pasó en una de las respuestas al principio, decir, bueno, ahí está, pongo θ' igual a pi sobre 2 y esto cancela esto y listo. No, pero yo quiero ver en el punto de observación del campo. ¿Sí? Entonces, para chequear eso, fíjense lo siguiente. Hay una manera de expresar, de reexpresar este armónico esférico, escrito en función de pi menos θ', reexpresarlo como función de θ'. Si ustedes miran los primeros armónicos esféricos, bueno, fíjense que el 0, 0 es una constante, el 1, 0 es una constante por coseno de θ, coseno de θ cuando yo hago ese cambio va a menos coseno de θ. ¿Sí? El 1, 1, por ejemplo, es una constante seno de θ igual a phi. Cuando yo hago ese cambio, seno de θ no cambia. ¿Sí? El 2, 0 es una función de coseno cuadrado de θ menos 1. Coseno de θ va a menos coseno de θ, pero como está el cuadrado acá, por eso no cambia. El 2, 1 tiene un seno de θ, coseno de θ. Coseno de θ va a menos coseno de θ y seno de θ no cambia, o sea que este cambia de signo. Y así sucesivamente. Bueno, no es difícil darse cuenta, y si no también lo pueden derivar de alguna propiedad o buscarlo en Wikipedia como quieran, que básicamente el armónico esférico evaluado en pi menos θ, o sea, su paridad respecto a la simetría, digamos, a un plano en el eje Z, es menos 1 a la L más M. ¿Sí? O sea, si L más M es par, el armónico esférico me queda exactamente igual. Si L más M es impar, el armónico esférico me queda con el signo contrario. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que puedo usar eso en esta expresión de acá, ¿sí? Y me queda escribir todo con un único armónico esférico conjugado en θ' a phi', con un paréntesis que dice 1 menos 1 a la L más M. ¿Sí? Fíjense que es un teorema, en realidad, pero es bastante poco obvio cuando uno lo trata de pensarlo. Es el hecho de que las funciones de Green, de Dirichlet, son completamente simétricas si yo intercambio el punto de observación del campo y el punto donde está la carga puntual. ¿Tá? Y eso es expresado de esta manera, lo estoy viendo. ¿Sí? No es para nada obvio, pero es un resultado que uno que ya lo conoce y dice, bueno, tengo un chequeo de que esto tiene sentido. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, ahora que lo expresé de esta manera, sí puedo chequear un poco más fácilmente el hecho de que esta función de Green se debería anular en θ igual a pi sobre 2. ¿Sí? Fíjense, polinomio de Legendre, esta es la única dependencia en θ que tengo, el polinomio de Legendre, el armónico esférico. El armónico esférico es una constante, depende de L y de M, E a la IM phi, por la función asociada al polinomio de Legendre LM. ¿Sí? Entonces, si yo lo evalúo en θ igual a pi sobre 2, es como evaluar este PLM en 0. ¿Sí? Ahora, no me voy a poner en detalle a ver cuánto vale ese PLM en 0, pero lo que es seguro, lo que es fácil de ver, es que es 0 cuando L más M es impar, y que es distinto de 0 cuando L más M es par. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúe esta expresión en θ igual a 0, voy a tener un 0 por alguno de los dos lados. Voy a tener, si L más M es par, voy a tener que este paréntesis de acá es 0. Y si L más M es impar, voy a tener que el armónico esférico es 0. ¿Tá? Entonces, efectivamente, esta expresión es 0 en θ igual a pi sobre 2. Sí, sí, L más M. Sí.
Bueno, no, lo que pasa es que el polinomio de Legendre original, con m igual a 0, es un polinomio y tiene una paridad bien definida como expresión. El PLM no es un polinomio. ¿Ok? Es una función un poquito más complicada. Pero acuérdense que se puede escribir como una derivada del polinomio de Legendre por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado elevado a una cierta potencia. O sea que básicamente da la potencia del seno, básicamente. Entonces, más o menos, digamos, si vos mirás cómo tratás de mostrarlo, decís, bueno, suponete que ya me creíste que el polinomio de Legendre tiene paridad bien definida el polinomio de Legendre original, ¿no? Si su L es par, si su L es impar, es impar. Por lo tanto, si es impar, en el origen se tiene que anular. ¿Ah? ¿Ok? Bien. Ahora, el polinomio de Legendre asociado, ¿qué va a hacer? Va a ser una derivada de ese polinomio de Legendre m veces, con este m, por una cosa que va a una cierta potencia, pero básicamente es un seno. ¿Ah? Entonces, digamos, ese seno, cuando θ es igual a pi sobre 2, va a valer 1. ¿Sí? O sea que yo tengo, digamos, esa parte no te va a anular nunca el polinomio. La que te lo puede anular es la parte de derivar el polinomio. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando vos tengas si no me equivoco, un polinomio par, si lo derivas una vez te va a quedar impar, si lo derivas dos veces te va a quedar par, etcétera, etcétera. Entonces su paridad va a estar dada por L más M, que es L, que la paridad que le daba, más la cantidad de veces que lo derivaba. Vendría por ahí si lo querés mostrar rápido. ¿Está? Sí, sí, perdón, N1, 1. Yo era para decir una cosa antes, pero sí, tenés razón. Para ser consistente tenés que decir N1. Bueno. Entonces, listo, ahí tenemos la función de Green. Ahora sí, escrita en coordenadas esféricas que, digamos, si yo tuviera en este recinto una distribución de carga que se pudiera escribir de alguna manera más o menos sensata en coordenadas esféricas, esta expresión va a ser útil para calcular el potencial integrando la distribución de cargas contra esta función de Green. ¿Está bien? En cambio, la otra expresión en términos, digamos, de 1 sobre distancias colombianas es bastante poco útil en general. Bueno, entonces lo que les decía al principio, se podría encarar esto, porque yo lo encaré, digamos, por método de imágenes, este problema. ¿Sí? Se podía encarar por separación de variables de entrada. O sea, ¿dónde estaría la problemática acá? Yo tengo este plano infinito y este hemisferio. ¿Sí? En principio, bueno, yo pongo una carga en algún lugar y obviamente voy a decir, bueno, una región entre el hemisferio y la carga y entre la carga y el infinito. Uno lo dividiría de esa manera. Y efectivamente, en teoría, podría hacer separación de variables. ¿Por qué? Porque, digamos, cada una de esas regiones está definido por segmentos fijos de mis variables esféricas. ¿Sí? O sea, la región 1 sería en R entre A y R', la región 2 entre R' e infinito. ¿Sí? En la región 1 y en la región 2 θ va entre 0 y pi sobre 2. ¿Ah? Y phi va entre 0 y 2. En principio, podría legítimamente expandir la ecuación de Laplace en cada una de esas regiones y hacer separación de variables, etc. El problema es, digamos, la sutileza, lo que lo hace un poquito más complicado, es que hay que pensar lo siguiente: cuando vos revisás la derivación de los armónicos esféricos, la primera derivación que generalmente viste es, bueno, separo variables, me queda esta ecuación diferencial, y decís, bueno, a ver, lo primero que yo digo es, bueno, vamos a suponer que el contorno donde yo estoy, la región donde yo estoy interesado, es completa en el ángulo phi y es 2pi periódica. Entonces ahí te sale que el m está cuantizado con él. Después agarrás y decís, bueno, yo quiero tener funciones bien definidas, definís tu ángulo, escribís tu ecuación diferencial en términos de x igual a coseno de θ, suele hacer, y dice, bueno, yo quiero poder expandir cualquier función en x entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y entonces eso te obliga a descartar un montón de funciones que podrían ser irregulares en los extremos y que no las tenés en cuenta, y te fija bien los polinomios, los armónicos esféricos, etc. Bueno, entonces, si vos ahora estás en un problema donde θ no está recorrido completamente, está entre 0 y pi sobre 2, bueno, tenés que revisar ahí esa derivación porque por ahí te estás comiendo soluciones
que podrías tener en cuenta y que no las estás teniendo en cuenta, o maneras en las que se te discretizan tus autoestados, tus soluciones de la ecuación diferencial, que no las estás teniendo en cuenta, etc. En la sección del 3.4 de Jackson está discutido esto en un contexto distinto, pero básicamente él dice, ¿qué pasa si yo tengo un contorno que es tipo una cuña? No sé si se ve en el video en la web. Entonces, bueno, en ese caso, en el caso de la cuña, que puede ser interesante, digamos, es un caso bastante más feo que el que estamos viendo, porque acá por lo menos tenemos entre 0 y piso 2, la mitad de toda la posible región. Ahí es, bueno, un ángulo arbitrario. Pero bueno, digamos, si uno siguiera el camino de Jackson mirando esa sección y dice, bueno, pero para, yo me paro en el ángulo π igual a pi sobre 2, uno va a ver que efectivamente te basta, digamos, tu base completa para esa región, también van a ser los polinomios de Legendre, los armónicos esféricos tal cual los elegimos, ¿sí? Solamente que, bueno, justamente me va a seleccionar todos los armónicos esféricos con L más M impar, ¿entendés? Que es lo que nos quedó a nosotros. Pero bueno, uno podría tomar ese camino y ver que efectivamente llega a lo mismo que lo que llegamos acá. Sí. Sí. Sí, sí. Pero, digamos, el problema es parecido al siguiente. Suponete que vos tenés a ver, querés expandir una función que está definida en todo el espacio, ponele, en coordenadas esféricas con armónicos esféricos. ¿Sí? Si tu función está definida en todo el espacio, puedes decir, bueno, está bien, la parte angular la expando con armónicos esféricos, ¿no? De θ y de φ. Y la parte radial está muy limitada, ¿no? ¿Qué puedo poner en la parte radial? No, tengo una función que está definida en todo el espacio. Después tendré que hacer la inversión de la transformada y encontrar los coeficientes, pero tengo una función que está definida en todo el espacio. ¿Qué puedo poner como potencias de R? Como potencias de R, como funciones de R que van acompañando los armónicos esféricos. R una potencia, o habíamos dicho la alternativa, ¿cuál era? 1 sobre R una potencia. Bien. Ahora, yo te dije que la función está definida en todo el espacio. Entonces ahí me decís, no, bueno, para, 1 sobre R lo tengo que dar con R al lado. Ahí, entonces, bueno, perfecto, tenés una expansión regular, todo. Entonces, esto es algo parecido. ¿Entendés? Entonces, yo quiero expandir cualquier función entre 0 y pi. Perfecto, bueno, ahora tenés, los armónicos esféricos van bien y todo perfecto. Entonces digo, no, pero en realidad no, yo quiero entre 0 y un poquito, o sea, que entre acá y el resto a mí no me interesa, puede haber una singularidad. Bueno, entonces tenés cuidado, porque por ahí tienes alguna solución que la tienes que tener en cuenta. ¿Entendés? Bueno, pero que ahí no es. Sí, pero eso si querés para mí no es espacio. O sea, mi espacio es arriba. ¿Entendés? Vos decís, plantear el problema en todo el espacio con la condición de contorno que el potencial sea cero, no solamente acá, sino que de acá en adelante. O sea, no solo en Tito igual. Sí, 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 sí. No, pero yo ahí necesitaría pedir algo más fuerte. Necesito pedir que para tita mayor a pi sobre 2 sea todo cero el potencial, en todo el espacio. ¿No? Y esa no es una condición de contorno para machar regiones, ¿no? O sea, ¿me entendés? Bueno, ¿qué hora es, che? 5 y
Bueno, avancemos un toque más. Problema 22 dice, tengo una esfera de radio A tierra, concéntrico a ella hay un anillo de radio B mayor a A, no, sí, B mayor a A, no se quiere uniformemente con carga total Q. Y entonces, este problema ya en realidad lo vimos en las clases, pero si vos mirás la descripción del problema, dice punto A, punto B, punto C, calcularlo de tal manera, calcularlo de tal manera, entre todas las maneras está usando el método de Green. Entonces, en otra clase anterior lo habíamos calculado de otra manera, porque este problema en principio se puede separar en regiones, entonces se puede hacer separación de variables, etc. Hoy nos gustaría encargar este problema con el método de Green, pero les voy a dejar a ustedes que ustedes hagan esto con el método de Green, y yo voy a encargar uno un poquito más difícil, así ya de última, cuando encaren esto ustedes en su casa, les va a resultar más fácil. Que sería el problema, en vez de tener una esfera de radio A, voy a tener dos cáscaras esféricas, una de radio A, otra de radio B, y en el medio tengo un anillo de radio C con densidad de carga lambda. ¿Tá? Ese sería el problema. Ese sería el problema, este dibujo sería el problema visto desde arriba. ¿Sí? Cáscara esférica de radio A, cáscara esférica de radio B, anillito en el plano z igual a 0 de radio C. ¿Sí? ¿Cómo puedo usar el método de Green para resolver este problema? Bueno, si yo conozco la densidad de carga, la densidad volumétrica de carga de este anillo, y conozco la función de Green dentro de ese recinto, me basta simplemente con integrar la densidad de carga contra la función de Green de Dirichlet dentro de ese recinto. ¿Sí? Y la función de Green de este problema la habíamos visto, porque la vimos en la clase 6 o en la clase 7. La clase 7. Si ustedes miran la clase 7, cuando discutimos esa cuestión de cómo agarrar el potencial de la carga puntual que estaba en el eje Z, o la carga puntual frente a una esfera, o la carga puntual frente a dos cáscaras esféricas, y las rotamos, etc., dijimos, bueno, por completitud vamos a escribir todos estos resultados en armónicos esféricos, y está en la lista de todos los resultados que escribimos en esta clase. ¿Sí? O sea, habíamos escrito el problema de una carga en un punto arbitrario R', Φ', θ', dentro de esta configuración, una carga con valor Q, y bueno, ahora esa carga con valor Q pongo Q igual a 1 y esa es la función de Green del recinto. ¿Tá? Que era esta expresión de acá. Que este era un lindo ejemplo de una cuenta que, ¿se acuerdan que yo les contaba? Que si le encarás de manera desprolija, te queda un sistema de ecuaciones tan feo que te terminas equivocando. Entonces, si uno va prolijando la cuenta en cada paso intermedio, llega a algo, bueno, no te digo que sea tan lindo, pero por lo menos está más simétrico, está ordenadito. Entonces, esa es mi función de Green. La teoría me dice que el potencial en todo el espacio va a ser la integral de esa función de Green de Dirichlet contra la densidad de carga que hay en ese recinto, menos 1 sobre 4pi por el valor del potencial del borde de ese espacio, por la derivada de la función de Green respecto a la dirección normal de ese borde. Pero bueno, yo tengo en mi configuración el potencial es 0 en el borde del recinto, así que esta parte del integral no me interesa. ¿Sí? Entonces, básicamente la cuenta que tengo que hacer es esta. Y recuerden la idea detrás de esto, ¿no? Esta función de Green, ¿qué es? Es básicamente la que adentro de ese recinto, llamémoslo B corta, resuelve la ecuación de Laplace con Q igual a 1. ¿Sí? La ecuación de Laplace para una carga puntual con Q igual a 1. Y esta función de Green en el borde del recinto es 0. ¿Sí? Que ese era el problema que habíamos resuelto hace algunas clases. Acá les escribí la distribución, la densidad de carga, densidad volumétrica de carga asociado a este anillo. Tiene dos deltas, una delta que se anula en θ igual a pi sobre 2, donde está el anillo, ¿sí? Que es el plano z igual a 0, y otra delta que se anula en R' igual a c, porque bueno, el anillo tiene radio fijo, radio c. Esta constante que puse acá, c dividiendo, es para que me dé bien la cuenta, se escriben ustedes que se integran esa densidad de carga en cualquier volumen en el interior de mi recinto que incluya el anillo, me da la carga que tiene el anillo. ¿Sí? Bien.
Entonces nada, tengo que integrar este ρ contra esta función de Green. Fíjense que mi integral va a ser en las variables primadas. Las variables primadas son la mitad de las variables de la función de Green y las variables de las que depende mi distribución de carga, mi densidad de carga. ¿Sí? Pero bueno, voy a integrar, obviamente usando coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, uso R, θ y φ. En vez de usar θ, voy a usar X, donde X es coseno de θ, como siempre, porque ese cambio de variable siempre es útil. El elemento de volumen, entonces, es un R' cuadrado, normalmente tengo un seno de θ ahí, pero como dice el cambio de variable lo absorbí, y X va entre 1 y -1. Entonces, bueno, básicamente tengo que hacer tres integrales. La integral radial, la integral en θ y la integral en φ. ¿Sí? Fíjense que mi densidad de carga, su dependencia radial es bastante trivial. Porque es una delta. ¿Sí? O sea que la integral radial lo único que va a hacer es fijarme R' el valor C. Entonces, si miro todo lo que depende de R' en la integral que tengo que hacer, la integral radial es esta de acá. ¿Sí? La integral en R' entre A y B, R' cuadrado, que viene del elemento de volumen, delta de R' menos C dividido C, esto viene de la densidad de carga, este pedacito que me quedé de la densidad de carga para hacer esta integral en particular, y la parte de radio menor, radio mayor, con A y con B, con parámetro A y parámetro B, donde radio menor y radio mayor podían ser, es el máximo y el mínimo entre R y R'. ¿Sí? Pero bueno, esta integral es trivial, porque como tengo esta delta, ¿sí? Que tiene soporte en C, y C está entre A y B, en la que estoy integrando, entonces esta delta lo único que va a hacer es, digamos, cambiarme o colapsarme en todos los lugares donde diga R' en esta expresión, va a decir, bueno, ahí pone C. ¿Tá? Ahora, entonces estos paréntesis no tengo explícitamente R'. Bueno, no, lo tengo implícitamente en que es el R menor y el R mayor es el mínimo o el máximo entre R y R'. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para poder escribir la expresión del resultado de la integral voy a definir un R-monio menor y mayor. ¿Sí? Lo defino acá. Donde R-monio menor mayor es el mínimo o el máximo entre R y C ahora. Antes era R', pero ahora la delta me lo cambió. ¿Sí? O sea, la parte radial es trivial. Veamos la parte angular. ¿Sí? Como les decía, o bien tengo el integral en X' entre 1 y -1, o tengo el integral en θ' con el elemento X en la θ', como lo quiera escribir. Luego tengo el integral entre 0 y 2π, de dφ', y la única parte, digamos, en la dependencia, en la densidad de carga que dependía de θ' o de φ', era la delta de coseno de θ', que es la que me localizaba el anillo en θ' igual a pi sobre 2. ¿Sí? Coseno de θ se anula pi sobre 2. ¿Sí? Lo primero que hago es, bueno, digamos, la densidad de carga no dependía de φ, es razonable porque tiene simetría, no dependía de φ'. Entonces lo primero que hago es hacer esta integral de este armónico esférico que depende de θ' en φ'. ¿Sí? El armónico esférico ¿qué dependencia tiene en φ'? Bueno, la exponencial, la parte de la exponencial era la menos i m φ'. ¿Sí? Este armónico esférico es NLM, la constante de normalización, ¿sí? Por la función asociada de Legendre, la función asociada al polinomio de Legendre del décimo, esta PLM, ¿sí? Que depende del coseno de θ. O sea que lo puse como dependiendo de X, el coseno de θ' lo puse como dependiendo de X', y cambié el integral ahora sí, la integral en X' entre 1 y -1. Y me quedó esta integral de la parte del ángulo φ', pero esa integral es 0 a menos que m sea 0. ¿Sí? Fácil verlo. Y entonces este pasito que acabo de hacer en la cuenta va a pasar siempre que mi fuente tenga simetría de rotación alrededor del eje C. Me va a aparecer una integral
y me va solamente a seleccionar el modo m igual a 0 de mi cuenta. ¿Sí? Entonces, es razonable que pase por la simetría. Bueno, entonces esto me hace colapsar el m, o sea, 2pi, todo lo que tenga m acá ahora va a ser m igual a 0. La constante de normalización está en el medio bardo. Cuando m es igual a 0 es simplemente esto, raíz de 2L más 1 dividido 4pi. Me queda todavía la integral en el polinomio de Legendre, Lm en x' por la delta de x' entre menos 1 y 1, pero bueno, esta delta me dice, bueno, evalúa esto en x' igual a 0 y chao. Y como m es igual a 0, entonces me quedó sí el polinomio de Legendre posta. Entonces, la parte angular me quedó esto de acá. ¿Sí? Ah, ahí está. Antes de meter todos los ingredientes, si los integré en la parte radial, yo integré en la parte angular, antes de meter todos los ingredientes juntos dentro de la cuenta, fíjense que además de tener la ILM de tita prima, phi prima, uno tiene la ILM de tita phi, en puntos, digamos, de los ángulos de observación del campo. Pero esta delta M0 me va a hacer colapsar la suma en M a M igual a 0. Entonces esta de acá va a parar a la normalización, esta es la misma normalización, por el polinomio de Legendre, el décimo de coseno tita. ¿Sí? Y fíjense que me aparece dos veces esta raíz, entonces me queda 2L más 1 dividido 4pi, que me cancela el 4pi dividido 2L más 1 que tiene la cuenta original, la función de Green. ¿Sí? Entonces, juntando todos los ingredientes, ¡pac! Llego a esto de acá. De vuelta aclarando que el remonio menor mayor es el mínimo máximo entre el punto de observación y el radio donde está el anillo. ¿No? Bueno, fíjense que en ningún momento lo dijimos, pero este anillo que tiene densidad de carga lambda, densidad de carga por unidad de longitud lambda, la carga total contenida en el anillo, bueno, es 2pi por el radio del anillo, que sé, por esa densidad de carga lambda, ¿no? Lo que les puse acá. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cuánta es la carga inducida en los dos conductores? Yo tengo un conductor en radio de arriba a la A y otro conductor en radio de arriba a la B. ¿Sí? Y para eso, bueno, uso la típica condición del salto del campo eléctrico, ¿cierto? Si me quiero fijar en A, puedo pensar en la normal exterior, a la esfera de radio A. ¿Sí? Entonces debería ser el campo eléctrico en mi recinto menos el campo eléctrico del interior de la esfera de radio A, que es 0, proyectado en la dirección normal, evaluado en arriba a la A. ¿Sí? Eso me debería dar la densidad superficial de carga, que es esta cuenta que puse acá. Bueno, el campo eléctrico proyectado en la dirección radial es menos la derivada del potencial respecto de R. Y si tengo esta densidad de carga sigma, la carga contenida dentro de ese conductor va a ser A cuadrado por la integral en el ángulo sólido de esa densidad de carga. ¿Sí? Después, si pienso en la carga contenida en el conductor de radio B, con ese conductor de radio B es el que está afuera, ¿sí? Entonces yo puedo pensarla normal como apuntando hacia adentro de mi recinto, o sea que mi normal es menos el reversor, ¿sí? Y entonces debería proyectar eso en la diferencia entre el campo dentro de mi recinto menos el campo afuera del recinto, que es 0. ¿Sí? Entonces a diferencia de la cuenta de arriba hay un signo menos. ¿Okay? Pero bueno, lo mismo, el campo proyectado en R es menos la derivada del potencial respecto de R, entonces menos con menos se cancela más. Y la carga total dentro de ese conductor es B cuadrado por integral del ángulo sólido de esa densidad de carga. ¿Sí? Que esas son las cuentas que queremos hacer explícitamente. Entonces fíjense, si miro, empecemos primero por la cuenta que uno debería hacer para calcular la densidad de carga en la esfera de radio A. ¿Sí?
Entonces, si yo estoy cerca de la región donde está la esfera de radio A, ¿quién es el radio menor y quién es el radio mayor? Acuérdense que el mayor y el menor en esta cuenta era el mínimo y el máximo entre R y C, ¿sí? Donde C era la posición del anillo. Entonces, si yo estoy cerca de la esfera interior, la de radio A, ¿quién es el R menor y quién es el R mayor? R mayor es C, correcto. Y R menor es R, el punto de observación del campo. Entonces, el R va a aparecer en el primer paréntesis de esta cuenta, ¿sí? Entonces, básicamente tengo que derivar eso, asumiendo que R menor es R, y evaluarlo en R igual a. ¿Sí? Y eso, esa cuenta medio que ya lo hicieron 40 veces, queda un 2L más 1, qué sé yo. ¿No? Aparece acá, 2L más 1 por A a la L menos 1. Queda esa cuenta. El otro paréntesis es este paréntesis de acá, donde ahora sí tengo que R mayor es C, como me acaban de decir ustedes. Y nada más, esa es la densidad de carga. 4pi, qué sé yo. No es más que eso. Fíjense que, digamos, si quiero calcular la carga, tengo que integrar esto en el ángulo sólido multiplicado por A cuadrado. ¿Sí? La única dependencia de esta expresión respecto a los ángulos es acá adentro, polinomio de Legendre del coseno de θ. Entonces el integral en el ángulo phi me va a dar 2pi, no estoy integrando contra nada, y el integral en θ se traduce, bueno, en un integral en x entre 1 y menos 1 del polinomio de Legendre de x. ¿Sí? Pero esa cuenta ya nos la encontramos varias veces. El polinomio de Legendre, su integral, en todo el intervalo es 0, salvo para L igual a 0. ¿Sí? O sea que integrando esta expresión de acá en el ángulo sólido multiplicado por A cuadrado, me colapsa todos los términos, o sea, me anula, me tira todos los términos de la serie y solo me queda el término de la serie L igual a 0. ¿Sí? Entonces, agarran eso ahí, lo evalúan en L igual a 0 multiplicado por 4pi al cuadrado, chao. Y ahí sale la carga. ¿Ah? Fíjense que acá escribí la carga, acá hay un signo menos, y los dos paréntesis estos los escribí a propósito en este orden porque, para que sean positivos, ¿no? Porque C es el radio donde está el anillo y B es el radio más grande, o sea que B menos C es positivo, y B es el radio de la esfera más grande y A el de la esfera más chica, así que B menos C es positivo. O sea que en definitiva, escribiéndolo de esa manera, me doy cuenta de que la carga inducida en la esfera interior tiene el signo opuesto a la carga de mi anillo, ¿tá? Aunque no son iguales en módulo. ¿Sí? Bueno, análogamente, si quieren calcular la densidad de carga inducida en la esfera B, ahora hay que darse cuenta que radio menor y radio mayor juegan los roles opuestos cuando me estoy acercando a B. ¿Sí? Punto de observación va a ser el radio mayor y C va a ser el radio menor. Entonces, bueno, me cambia cuál de los dos paréntesis es el que tengo que derivar en mi expresión, en la parte que tengo que derivar respecto de R, pero bueno, derivo respecto de R, evalúo en R igual a B, y eso me da la densidad de carga. Y B cuadrado, por eso integrado en el ángulo sólido, me da la carga que de vuelta solamente me toma el modo del igual a 0, el resto de los modos se anulan cuando hago ese integral. Y me termina quedando esta carga acá, que al igual que la carga anterior, la escribo correctamente con los dos paréntesis que sean explícitamente positivos, y aún así veo que me queda un signo menos, o sea que tiene el signo opuesto a la carga original, que es la carga del anillo. ¿Sí? Sin embargo, álgebra boluda, si ustedes agarran la carga del anillo, que era 2πc por la densidad de carga lambda, más la carga inducida en la esfera de radio A, más la carga inducida en la esfera de radio B, se anula. ¿Es esperable que se anule? ¿Por qué? Correcto, claro. Lo que dice él es que afuera, tengo campo eléctrico igual a 0, entonces cualquier flujo de Gauss ahí afuera es igual a 0, con lo cual la carga contenida
total, que es la carga del anillo más las cargas inducidas en las dos superficies conductoras, tienen que sumar 0. Y esa es la respuesta. Ahora les voy a mostrar, cuando volvamos de un intervalito de 15 minutos, 10-15 minutos, les voy a mostrar cómo, con este teoremita que les quiero contar, se puede calcular esas cargas. Fíjense, recuerden cómo las calculamos. Una vez que ya teníamos, o sea, teníamos la función de Green, integramos la función de Green contra la densidad de carga, teníamos el potencial expandido en armónicos esféricos en polinomio de Riemann. Esa expresión, que calculamos la densidad de carga, la integramos y obtuvimos la carga. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros no hubiéramos podido resolver ese problema, al menos hasta cierta expresión manejable, nunca hubiéramos podido calcular esas cargas inducidas en los conductores, ¿sí? En principio. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es un teoremita muy lindo que te permite en muchos casos, donde vos si por ahí no sabés resolver un problema, poder calcular cargas inducidas sin necesidad de tener la función explícita del problema. ¿Tá? Pero hagámoslo en 10-15 minutos.